Vamos a mirar en esta mañana, el tema es la autoridad de Jesús. Repitan, la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús. Amén. Está basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos desde el 1 hasta el 38. Y vamos a empezar con esa lectura, pero antes de eso vamos a poner en las manos del Señor este tiempo para que el Señor nos ayude a entender su palabra, que nosotros podamos, que su Espíritu Santo nos ayude a entender su palabra. Vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias por tu santa palabra en esta mañana. Te agradecemos mucho, eres nuestro Dios y queremos que tu santa palabra nos enseñe, nos redarguya, nos corrija, nos instruya en justicia. Muchas gracias por este tiempo, Señor. Te agradecemos a ti mucho. Gracias por la vida, por todo lo que nos bendices. Y ahora, en esta mañana, por tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos al texto de Mateo 9, 1 al 38. Mateo 9, el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos desde el 1 hasta el 38. ¿Qué nos enseña el Señor aquí? Vamos a aprender. Jesús sana a un paralítico. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Amén, hermanos. Amén. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Amén, hermanos. Entonces él se levantó, amén, y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado la potestad a los hombres. Amén, hermanos. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Muy bien, hermanos. La autoridad de Jesús. La palabra de Dios, las Escrituras, cuentan realmente que Jesús entró en una barca y pasó al otro lado del lago. Amén. Del mar. Y llegó a su ciudad. Gloria a Dios. Y vino a su ciudad, dice el verso 1. ¿Cuál era la ciudad? Era Capernaum. Amén. Era una ciudad muy pudiente, una ciudad dedicada a la pesca, netamente a la pesca, porque estaba junto al mar, al comercio. Estuvo ubicada en el mar de Galilea, densamente poblada. En aquel entonces había muchísimas personas allí, muchísima gente, y contaba con una guarnición también de los romanos. Amén, hermanos. Ahí en ese tiempo el Imperio Romano estaba gobernando el mundo. Entonces había una guarnición romana destinada a velar por la paz de todo el Imperio Romano. Y así también pues de Israel en ese tiempo. La ciudad se constituía en un centro cultural y estuvo influenciada mayormente por las costumbres, por las modas en ese tiempo, la arquitectura, políticas griegas, políticas romanas. Era una ciudad perfecta para el centro de operaciones
para el maestro, por la que el Señor pues escogió pues ir a esta ciudad y sanar a aquel hombre que estaba de parálisis. Amén, hermanos, por algunos años. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermanos, entonces, toda esta escena del Señor se desenvuelve al otro lado del lago en la ciudad de Capernaum, como el Señor mismo le seguía mucha gente. Unos iban por los milagros, otros iban pues por escuchar la palabra de Dios mismo, otros para aprenderle a Jesús alguna palabra que él se equivocara, como los fariseos, los escribas, para tener de qué acusarle, ¿sí? Entonces a Jesús le seguían muchísima gente, pero también había mucha gente que no creía en él, como los fariseos, los escribas y estos maestros de la ley, conocidos como los rabinos en ese tiempo, ¿sí? Querían ellos encontrar algo en el Señor para poder acusarle. Pero hermanos, aquí sucedió algo extraordinario, ¿sí? Jesús demuestra su autoridad, no solamente para perdonar pecados, sino para que el hombre sea sanado de su parálisis. Entonces, hermanos, los familiares y amigos de este hombre que le acompañaron tuvieron mucha fe. Y esto es importante, pues, que nosotros también tengamos fe en el Señor y que esa fe crezca. Amén, hermanos. La fe es la confianza en Dios, pero nuestra fe debe crecer. Amén, hermanos. Es que eso significa que debe haber más confianza en Dios cada día, no más falta de fe, ¿sí? No más desconfianza, sino más confianza en Dios cada día. Amén, hermanos. Entonces aquellos familiares y amigos tuvieron fe en el Señor Jesús, por lo que le llevaron a sí mismo al paralítico a donde estaba el maestro, ¿sí? Para que lo sanara. Así dice la Escritura. El verso 12, ahí estamos, dice: sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, una camilla prácticamente, lo que nosotros hoy conocemos, pero ahí en este tiempo era conocido como una cama, era una camilla. Y al ver Jesús la fe de ellos, ¿la fe de quién? ¿Del paralítico? De sus familiares y amigos que le estaban trayendo al paralítico hacia Jesús. Tenían tanta fe que le trajeron, no se sabe de dónde le trajeron, hacia Capernaum. Quizás fue de ahí mismo, pero tenía que recorrer porque Jesús caminaba y recorría los lugares. Amén. Jesús se dedicaba a enseñar en un lugar, pero luego de ahí abandonaba ese lugar y se iba a otro. Entonces la gente tenía que seguirle. Y entonces la fe de ellos, ¿qué era? Era una fe grande. Jesús vio esa fe grande en esta gente. Y le dijo entonces al paralítico: hijo, ten ánimo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que la fe nuestra pues sea grande y vaya creciendo, y que podamos nosotros hacer todo lo posible para seguirle al maestro hacia donde él está? Jesús dice en su palabra que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. Nosotros escuchamos la voz del Señor, su palabra, y le seguimos al maestro. Y tiene que haber una fe creciente, y la perseverancia que nosotros tengamos entonces nos dará la victoria. Recuerde aquel texto de la palabra del Señor que dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí es una carrera, una maratón que tenemos que seguirle al Señor. Es como una carrera, ¿sí? Unos tienen más resistencia, un poco más adelante sigan avanzando, otros se van quedando, pero todos tienen que estar corriendo. Amén. Nadie puede quedarse. Escuche, hermano, ninguno se quede, porque la venida del Señor Jesús está cerca. Y Jesús nos dice hoy también a nosotros: hijos, tengan ánimo, esfuércense todavía, no consideren mucho ni tomen mucho en cuenta lo que las vanidades de este mundo les ofrecen. Tantas cosas ofrece este mundo. No nos detengamos ahí. A lo mejor veamos, porque tenemos ojos, pero pasemos de largo. Amén, hermanos. Sigámosle al Señor hasta el final. Entonces, ¿qué pasó? Vamos al verso 3.
Entonces, cuando Jesús ya le dice al paralítico, hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados, ¿qué pasa ahí con la gente, con los que estaban allí reunidos? Oigan, empezaron a pensar mal del Señor Jesús. Mire el verso 3. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí. ¿Qué quiere decir dentro de sí? En sus pensamientos. Adentro de su conciencia decían, ¿y quién es este para que diga tus pecados te son perdonados? Si solo Dios puede perdonar pecados. Así cavilaban ellos en sus corazones, en sus mentes. Pero ¿qué le dice el Señor? Dice, y conociendo Jesús, el verso 4, los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué estás pensando mal dentro de ti? Amén, hermanos. Y así hay mucha gente hoy en día para juzgar y criticar a las personas. Amén, hermanos. Y dentro de ellos están cavilando pensamientos malos en contra de las personas, en contra de su prójimo. Y la palabra de Dios nos manda a nosotros, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso significa que no debo hablar mal de mi prójimo, no desearle mal, no maldecirle a mi prójimo. Pero estos hombres ya estaban criticándole al Señor dentro de sí. En su corazón estaban hablando mal y diciendo, ¿y quién es este para que diga tus pecados te son perdonados? Si solo Dios puede perdonar pecados. Y conociendo Jesús esos pensamientos, le dijo, ¿qué le dijo? A ver, vamos a continuar con el texto. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle a este hombre, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué es más fácil? Le preguntó a la multitud. Y se quedaron callados. Y Jesús entonces aquí demuestra su autoridad. Jesús tiene autoridad en el cielo, en la tierra y en el universo entero. Amén. A una sola palabra se hizo la luz. Él dijo, sea la luz. Y se hizo la luz. No es como la ciencia ahorita lo describe. Amén, hermanos. No es como la ciencia lo describe. Los libros, como enseñan ahora, los de geografía, que hubo un cosmos, que el Big Bang, que explotó esa gran masa y que de ahí se formaron los planetas. ¿Y cómo es que se va a organizar todo tan exacto que si es que un planeta se moviera 10 centímetros o 5 centímetros hacia un lado u otro lado, eso fuera un caos y se produciría un cataclismo enorme? Todo está hecho a la perfección porque Dios es perfecto. Amén. Amén, hermanos. Pero ¿qué pasó acá? En esta parte de la escritura, cuando Jesús le dice tus pecados son perdonados, estos hombres se espantan, se admiran. Amén. Y entonces Jesús, ¿qué tiene que decirles? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir al paralítico, levántate, hijo, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces Jesús le dice, para que vean que yo tengo autoridad en el cielo, en la tierra, en todo lado, hoy te digo a ti, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Enseguida el hombre se levantó. ¿Cómo sería, no? Asombroso la autoridad y el poder de Jesús en ese tiempo. Miles de personas viéndole. Amén. Cientos de personas alrededor vieron el hecho milagroso de aquel hombre que estaba paralítico acostado en su camilla y no podía caminar. Y de repente cuando Jesús le dice levántate, este hombre se levanta. Eso era impresionante, hermano. Mucha gente quizás se hicieron para atrás porque ver que levanta a un paralítico que muchos años no podía caminar. Fue impresionante. Aquel hombre se levantó, cogió su camilla y se fue a su casa. Amén. Y todos los hombres ahí boquiabiertos, viendo, admirados, espantados de qué había pasado. Y dice la Biblia, la palabra del Señor, verso 6, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu lecho o toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios. Pero esa era la gente que creía en Dios, la gente que amaba a Dios. Mientras las otras personas, los escribas, los fariseos, estos maestros de la ley, supuestamente querían
algo para prenderle al Señor Jesús, para acusarle al Señor, para acusarle de blasfemo. Amén, hermanos. Pero no pudieron hacer nada. La gente empezó, toda la multitud que estaba ahí reunida, empezó a glorificarle al Señor, a darle la gloria, a darle la honra. Decía mucha gente, ¿no es cierto? En otros milagros ha dicho, nunca hemos visto tal cosa. Amén, hermanos. Nunca hubo un hombre que hablara tantas palabras como este hombre habla, como este hombre dice con autoridad. No es como los fariseos. Amén, hermanos. Porque dice que Jesús hablaba con autoridad. Con autoridad no significa que hablaba bravo, sino que decía las palabras verdaderamente como debían ser. Amén, hermanos. Entonces la gente se admiraba. Mientras que los fariseos, ellos mandaban a la gente que haga y ellos no querían hacer nada. Así hay mucha gente hoy en día también. Muchos religiosos, mucha gente, muchas sectas. Amén. Que mandan solamente a hacer, pero ellos no pueden hacer. Amén. Que predican, pero no cumplen. Amén, hermanos. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos, hermanos, para que nuestra fe vaya creciendo. Amén. Pasamos a la siguiente página. Entonces, hermano, el problema que se presentó fue entonces por la intriga de los escribas que pensaban que Jesús estaba blasfemando a Dios al decir tus pecados te son perdonados. Ellos consideraban una blasfemia porque no creían que Jesucristo era el Señor, el Maestro, el Mesías. No creían que Jesús era el Mesías, sin darse cuenta que estaban frente al verdadero Mesías. La admiración de las personas fue inmensamente grande. Algunos glorificaron a Dios, otros opinaban como los escribas, otras personas. Pero el milagro causó gran admiración en todos los presentes. El hombre llegó en una camilla y se fue caminando, cargando su camilla. Amén, hermanos. Eso es impresionante. Ni siquiera digo, oigan, amigos, denme llevando la camilla, yo todavía estoy con un dolor por acá. Nada. Él ya se levantó enseguida, cogió su camilla y se fue a su casa. Amén, hermanos. ¿Cuántos le dan la gloria? Un fuerte aplauso a ese hermano. Esta escena, hermanos, termina con la curación definitiva de este hombre paralítico, que era paralítico, en el que el Señor Jesucristo demuestra su autoridad, demuestra su poder, no solo para perdonar pecados, sino para dar sanidad, hermanos. Y hoy estamos con el mismo Dios, con el mismo Señor Jesucristo. Amén. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de los Señores. Él dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no ha cambiado, como dice la gente. Amén, hermanos. El Señor le dice al paralítico, levántate, hijo, toma tu cama y vete a tu casa. Y el hombre se levantó, cogió su cama y se fue a su casa. Y la gente se quedó admirada. Unos glorificaban a Dios, otros quedaron ahí admirados. Otros, los religiosos, esta gente quería vuelta a buscar. ¿Qué hacemos para que este hombre está alborotando a la ciudad? Gloria a Dios. El paralítico fue sanado por el Señor Jesucristo, como muestra del poder y gran amor de Dios por las personas que son humildes y que buscan a Dios con una fe tan grande como la que tenían ellos. El Evangelio trae buenas noticias, hermanos. Amén. Para toditas las personas en el mundo, no solamente de palabras, sino también de hechos reales. Amén, hermanos. Las mismas que se vieron en la curación de este hombre, de este paralítico. Estos milagros que se vieron en la vida pública del Señor Jesucristo, en Jerusalén, Judea, todos los lugares, Samaria, todos los lugares que andaba el Señor. Entonces fue grandioso, era impresionante ver cómo hacía el Señor, y miles de personas le seguían, cientos de personas. Él vino, hermanos, entonces para darnos una vida abundante y con propósito. Amén. Amén. Jesús dice, yo he venido para darles vida y una vida abundante con propósito. La gente que no tiene a Cristo no tiene una vida abundante, porque la vida abundante está en Jesús. Amén. No podrá tener paz la humanidad si no tiene a Cristo en su corazón. Jamás. Buscarán la paz, buscarán la solución a sus conflictos, a múltiples problemas que están creando ellos mismos, aprobando leyes y tantas cosas. Pero estas leyes, fuera de las leyes de Dios, no sirven para nada. Están creando y aprobando leyes que más tarde se transformarán en sus propios problemas y aflicciones.
Amén, hermanos. Amén. Como las leyes últimamente que aprobaron aquí en el Ecuador. Unión de hecho, unión libre, matrimonios homosexuales, unión de hecho de personas gays, de lesbianas del mismo sexo. Eso está aprobado ya. Claro que no se casa legalmente en el civil, pero ya está aprobado, en el civil está aprobado unión de hecho. ¡Qué tremendo! El hombre crea leyes y aprueba sus leyes para más tarde lamentarse de los pecados, porque esto trae consecuencias gravísimas, hermanos. Entonces, pero aquel que viene a Cristo y le permite que Jesús entre en su corazón, le dará vida nueva. Amén. Nuestro espíritu nacerá de nuevo. Eso dice Romanos 8:9, ¿no es cierto? Que aquella persona que tiene a Jesucristo en su corazón es del Señor Jesús. Pero aquella persona que no tiene Espíritu Santo dentro de él, no es de él. Amén, hermanos. Entonces, todas las personas deben tener el Espíritu Santo. Amén. Deben haber recibido a Jesús como su Señor y Salvador, para que les dé vida nueva. Amén, hermanos. En consecuencia, entonces, hermanos, este mensaje que traía el Señor a las personas perdidas era un mensaje lleno de amor, de misericordia, que se veía de manera práctica en la curación de miles de personas, enfermos, hambrientos, endemoniados, lunáticos. Y por estos milagros la gente, muchas personas, cientos de personas, también glorificaban a Dios. Claro que había también muchas personas que no creían en el Señor. Esta vida es la que ofrece el Señor Jesucristo a los que creen en Él. Amén, hermanos. Y le reciben como su Señor y Salvador, hermanos. Muchas gracias. Vamos a ponernos de pie para orar al Señor. Gloria a Dios. Querido Dios, honramos tu precioso nombre en esta mañana. Hemos podido ver a través de tu palabra, Señor Jesús, la autoridad y el poder ilimitado que usted tiene, Señor. Muchas gracias. Usted vino, Señor, porque amó tanto a este mundo. Su palabra dice claramente que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo Jesucristo, para que toda persona que crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y nosotros, Señor, hemos creído en ti, Señor Jesús. Hemos puesto nuestra vida, hemos abierto nuestro corazón para que usted venga y entre en nosotros y nos ha dado vida nueva. Hoy te amamos, Señor. Creemos en ti. Muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Te agradecemos porque eres nuestro Dios y eres bueno, Señor. Te queremos, Padre. Ponemos en tus manos a cada uno de mis hermanos que está esta mañana aquí, sus familias, sus hijos, sus vecinos, todas las personas con quienes ellos interactúen, Señor, que sean bendecidos, que tu palabra sea predicada a través de nuestro testimonio y también verbalmente, Señor. Muchísimas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.